A pesar de que Blue Sky Studios tuvo sus comienzos en la década de los 80s, regresaremos todavía más tiempo al pasado en 1966, donde se creó una compañía llamada Mathematical Applications Group Incorporated, o MAGI para los cuates. Este grupo fue creado como un conjunto de físicos, matemáticos y radiólogos que trabajaban en el gobierno para el control y evaluación de la exposición a la radiación nuclear. Gracias a la experiencia en la observación de ondas nucleares, los científicos se dieron cuenta de que, si seguían las ondas de luz en lugar de las de radiación, podían simular fotografías y podían simular los rayos de luz hacia un objeto. Un año después, desarrollaron un programa de computadora llamado Cinta Visión, un software creado para hacer gráficos por computadora y uno de los primeros programas que implementaron el trazado de rayos, un algoritmo que simula la reflexión y refracción de un objeto. En 1972, el grupo MAGI pudo continuar el software creado 6 años antes y le dio un avance tremendo, haciendo distintos demos de computadoras simples pero que, considerando la época, era una vista hacia el futuro que hacía creer que los autos voladores en verdad existían para el año 2000. Llega el año 1981 y MAGI es contratado como uno de los estudios para la creación de los efectos especiales de la película Tron. Debido a que Cinta Visión era fácil de utilizar, se les asignó la mayor parte de la animación de las secuencias de acción en la película, dándole así el papel mayoritario de su éxito, agregando también la influencia hacia una persona llamada John Lasseter, cofundador de Pixar, quien después dijo en una entrevista que los bocetos tempranos de Tron creados por MAGI fueron los primeros efectos creados por computadora que había visto en la vida. Después del éxito de Tron, una división del grupo abrió en Los Ángeles donde debían continuar su trabajo como artistas visuales, pero tras un proyecto fallido, esta oficina se vio obligada a cerrar, dejando a personajes como Chris Wedge, Michael Ferraro, Alison Brown y muchos más sin un trabajo. Tras la decisión de su último proyecto, Wedge reunió a 5 de sus colegas y decidió abrir un nuevo proyecto con la idea de crear un software de creación de gráficos por computadora, hasta que, en 1987, se fundaron a sí mismos una vez más bajo el nombre de Blue Sky Studios, donde se ganarían la vida haciendo más de 200 comerciales en las décadas de los 80s y los 90s. Pero no siempre se limitaron a eso, sino que también colaboraron en películas como Alien Resurrección, Los Soprano e incluso El Club de la Lucha. Fue tan solo 10 años después, en 1997, que 20th Century Fox se fijó y adquirió el estudio, y poco tiempo después, en 1998, el cofundador Chris Wedge escribió, dirigió y produjo con su equipo el primer cortometraje animado de la compañía. Este corto se llamaría Bunny. Para la industria, los efectos de luz y el pelaje en el corto fueron tan sorprendentes y avanzados que se le otorgó el premio de la Academia como mejor cortometraje animado. Este fue el primer indicio de un gran talento en los animadores y desarrolladores de Blue Sky, lo cual también motivó a que Fox le otorgase su primer gran proyecto. 7 años después de la primera película de Pixar y 4 después de la de DreamWorks, Blue Sky publicó su primer largometraje animado llamado La Era del Hielo. Una pequeña odisea de un grupo poco convencional con unos diseños un poco cuestionables que se ven obligados a unificarse para llevar a un niño de vuelta con su familia. Hecha bajo la pequeña cantidad de 59 millones de dólares, logró recaudar aproximadamente 380 millones, posicionándose así en la mira como uno de los estudios nuevos más prometedores de la época. Este fue tan solo el inicio de un largo periodo en donde todo parecía ir de acuerdo al plan. El estudio continuó con su nuevo propósito creativo haciendo unas películas buenas y otras no tan buenas. Películas como Robots, Río, Olé, Espías Escondidas y por supuesto, 5 películas de la Era del Hielo. Honestamente, ¿a quién se le ocurrió que esa era una buena idea? Algunas nominaciones a los Oscars y muchos miles de dólares después, todo indicaba que este estudio llevaría una larga vida creando películas sin preocupaciones. Seguramente no habrá un ente sin alma que querría monopolizar la industria del entretenimiento en su plenitud, ¿cierto? El 20 de marzo del 2019, la corporación Disney adquirió la cajita feliz de 21st Century Fox y todos los juguetes que ésta traía. Juguetes como las propiedades intelectuales de Los Simpson, Padre de Familia y por supuesto, Blue Sky Studios. Llega agosto del 2019 y Andrew Milstein, expresidente de Walt Disney Animation Studios, toma las riendas de Blue Sky como presidente junto con Robert Baird. 3 meses después publicaron la primera película bajo el mando de Disney. Espías Escondidas fue la película que dio la bienvenida de vuelta a Will Smith en un papel de doblaje de un personaje animado desde otro que no fue tan célebre.
Pero después de esto, no hay mucho más que decir. El estudio crecía bajo un aire de incertidumbre porque no se daban a conocer más producciones. Hasta que, por fin, llega el Jueves Negro. O el día que el 9 de febrero del 2021 haya sido. Disney anuncia que cerrará Blue Sky Studios por completo. ¿La razón? La compañía no podía sostener 3 distintos estudios de animación, apoyado también por la situación de la pandemia del COVID-19, por lo que uno tenía que morder el polvo. Y ya que no podía ser Pixar, y mucho menos el estudio de animación Disney, la expropiedad de Fox y sus 450 empleados habían sido avisados de su pronta terminación. Un día después, el cielo azul había desaparecido. Aún así, el espíritu de aquellos que solían pasar sus días colaborando y creando en aquellos pasillos de su edificio en Connecticut no fue apaciguado. Así que un pequeño grupo de artistas se reunió para hacer una toma final de la mascota de su estudio. Un evento por el cual esperábamos desde su aparición. Después de incontables horas de perseguir su bellota, la ardilla Scat por fin puede comerla como un símbolo de despedida a un gran estudio. 34 años de trabajo habían sido terminados, pero ahora la vida continúa y hay que buscar la siguiente cosa por hacer. Blue Sky ciertamente no fue uno de los más reconocidos en la industria del entretenimiento, pero a pesar de solamente tener un par de nominaciones al Oscar y solamente haber ganado una estatuilla al principio de su historia, creó muchas buenas memorias y buenos momentos con los cuales podemos quedarnos. Aún así me parece que es una gran lástima que todo ese talento y ese potencial se haya perdido por una compañía que cada vez parece tener menos alma. 450 artistas perdieron sus empleos y solamente algunos tuvieron la suerte de recoger las migajas de conseguir algún empleo en uno de los estudios subordinados que tenían en ese momento. La investigación para este video también me aportó con conocimiento muy interesante, como por ejemplo el origen de la historia de este estudio. Jamás me imaginé que tendría que contribuir a la radiación nuclear el origen de un estudio como este. Y al final de todo me parece que esto también es un recordatorio para apreciar a todos esos artistas que se toman sus días, sus horas, su vida entera para crear arte para nosotros, crear ese entretenimiento que al final lleva sonrisas a nuestra cara. Cada vez hay menos producciones independientes que no estén sujetas a corporaciones gigantes y yo creo que hay que apoyarlas cada vez más. Evitar que este arte tan bello de la animación se vuelva tan solamente un recurso más para hacer dinero.